Bien, nos gozamos en el Señor, damos gracias al Señor porque Él siempre ha sido bueno con nosotros. Quiero yo aprovechar de saludar a todos aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales y también a través de Espiritual Televisión. Queremos que la bendición también llegue a sus hogares y por eso en este día vamos a estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes, con esta congregación también, y de esa forma todos vamos a ser edificados. Lo importante es que el Espíritu Santo nos dé la revelación, la comprensión, el entendimiento para llegar a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para tu propia vida y llegar a conocer su perfecta voluntad. Así que en este día vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Ahora que se pusieron ordenaditos. También saludo a los que están presentes, les doy la bienvenida a los que están por primera vez con nosotros. Bienvenido, bienvenida, que Dios le bendiga. Creo que el Señor está haciendo algo maravilloso en este tiempo, está agregando gente al pueblo de Dios. Aleluya, aleluya. Claro, y el diablo está enojado, por supuesto que está enojado y que sigue enojado porque Dios seguirá venciendo y dándonos la victoria a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Si lo va a aplaudir, apláudalo fuerte, aleluya. Gloria a Jesucristo, gloria. Amén. Amén. A mí lo que me queda en esta oportunidad es compartir el mensaje de la palabra. Y yo les voy a pedir que ustedes sigan la lectura allí en el libro de Números. Números en el Antiguo Testamento. El libro de Números en el capítulo 13. Vamos a estar leyendo un pasaje que va desde el versículo 23 al 33. Allí aparece un relato de una experiencia que tuvo el pueblo de Israel allí antes de entrar a la tierra prometida, y esa experiencia, esa vivencia quedó escrita para que nosotros tomásemos ejemplo y no cayéramos en semejante desobediencia. El libro de Números, en el capítulo número 13, en el versículo, desde el versículo número 23 en adelante, hasta el versículo número 33. Números, capítulo 13, versículo 23 y hasta el 33. Bien, si lo tiene, lea atentamente, si no, escuche atentamente. Comienzo a leer Números 13, 23. Dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, eran higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, o el Valle de la Uva, o el Valle del Racimo, como quiera llamarle, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Retenga esta expresión, 40 días. Para memorizar, repítalo. 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo y todos los demás feos. No, eso salió de mi corazón. Habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes, de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Leamos 14:24. Capítulo 14, versículo 24. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia también en posesión. Amén. Una historia donde se muestra la promesa, las maravillas de la creación de Dios y la actitud del pueblo, que muchas veces son contradictorias entre lo que Dios dice y lo que el pueblo hace, aún teniendo a la vista un racimo de uvas que era puesto en un palo y tenían que cargarlo entre dos personas. Mire, yo trabajo en la exportación de fruta y sé y les puedo dar fe que el racimo más grande que sale de Chile para el exterior pesa 1 kilo. Estamos hablando de la fruta de exportación, la mejor fruta. 1 kilo. Comparado con este racimo que había producido la tierra que Dios le había prometido a Israel, que era tierra donde fluye leche y miel, el kilo de uva de Chile es la nada misma comparado con ese racimo que tuvieron que llevar entre dos personas. Así es la bendición que Dios tiene preparada para su pueblo. Ellos, el pueblo de Israel, había vivido durante 430 años en cautiverio, allí en Egipto. Y Dios le había dado una promesa, Dios le había dado una profecía, le había dicho que le estaba prometiendo darle una tierra donde fluye leche y miel. Esa expresión obviamente no era que en la tierra corrieran ríos de leche y ríos de miel, sino que es una expresión en sentido figurado que está expresando la abundancia. Tierra donde fluye leche y miel es una tierra productiva, abundante. Y ellos fueron y lo comprobaron porque trajeron algunos frutos que eran extraordinariamente grandes. Y menciona el racimo de uva, tanto que al valle le pusieron el valle de Escol, el valle de la uva, por el racimo que trajeron. Entonces, esta escena, este relato, produce, por un lado, el gozo, la alegría de saber que Dios tiene grandes promesas para su pueblo. Pero también produce la tristeza porque el pueblo no pudo recibir lo que Dios le había prometido. El lugar se llama Cades Barnea, que era el límite entre lo prometido por Dios y el cumplimiento de esa promesa. Ellos tenían que dar un paso más y llegaban a la tierra prometida. Ellos desde Egipto a Cades Barnea, ellos habían caminado 11 jornadas y Dios le había instruido a Moisés que enviara 12 espías para que reconocieran la tierra. Esa era la función de los espías, reconocer la tierra. Y Moisés eligió a uno de cada tribu y los envió para que reconocieran la tierra. Entonces la tarea era sencilla. Ellos tenían que ver si la tierra era productiva y decirle al pueblo: sí, esa es la tierra prometida. Pero ellos, aparte de la función que le había encargado Moisés, se encargaron
de mirar su entorno y vieron a la gente que vivía ahí y la vieron como gigante. Porque eran hijos de Anak, que era raza de gigantes. Debemos entender que dentro de la humanidad existen distintas razas. Por ejemplo, en México, el año pasado, cuando estuvimos con mi esposa, visitamos la Riviera Maya y conocimos a los mayas, a los legítimos mayas, y nos los describieron ellos, y nosotros le conocimos personalmente, y son una raza bajita, gruesecita, y sin cuello, con el cuello cortito. Entonces se ven muy chiquititos ellos. Esa es la raza maya. Pero la raza que vieron ellos, que son los hijos de Anak, son hombres altos, porque el cuello es largo, de tal manera que a eso le llaman gigante ellos. Y se atemorizaron con esa gente grande. ¿Por qué? Porque pensaban que los gigantes a ellos lo iban a ver como langostas. Y cuando hay langosta en el piso uno las puede pisotear. Ellos pensaron y se hicieron la idea que los gigantes lo iban a pisotear. Por lo tanto, la Biblia dice que el pueblo habló mal de aquella tierra. De los 12 espías, 10 hablaron mal. Y solamente 2 hablaron en forma objetiva y dijeron, vamos y conquistémosla porque podremos más nosotros que ellos. Fíjense que esta situación se repite cuando el ejército de Israel estaba peleando contra los filisteos y todo el ejército le tuvo miedo a un gigante, a un grandulón, a un grandote que los amenazaba, Goliat. Y llegó un niño pequeño de estatura y se atrevió a enfrentar al gigante. ¿Y sabe por qué ese niño pequeño llamado David enfrentó al gigante? Porque fue y le enfrentó en el nombre de Jehová. Y derrotó al gigante. Por eso Caleb dijo, más podremos nosotros que ellos. Porque Caleb tenía la convicción de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero acá se puede ver, y lo leímos en el capítulo 14, versículo 34, que Caleb tenía otro espíritu, un espíritu diferente. Por eso le puse a este sermón un espíritu diferente. Porque el espíritu nuestro, la actitud nuestra, va a definir quiénes somos. Por ejemplo, cuando habla de Daniel, cuando fue echado al foso de los leones, dice que Daniel tenía un espíritu superior, porque ese espíritu superior le capacitaba para enfrentar la adversidad. En este caso, Caleb tenía otro espíritu, no el mismo que tuvieron los 10 que llegaron hablando mal. Él tenía otro espíritu, otra actitud. Y en definitiva, esos 40 días que ustedes retuvieron se convirtieron en 40 años. Ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero no fueron capaces de recibir la tierra prometida porque su actitud fue negativa. Ellos tenían la promesa, contaban de esa promesa, alababan a Dios por la promesa, cantaban la promesa, vivían la promesa en su mente, en su corazón, pero cuando tuvieron la oportunidad de recibir la promesa, la tierra prometida, tuvieron una actitud de incredulidad, de desconfianza en Dios y creerle más a lo que estaban mirando. Es que en esto tenemos que y debemos entender que nosotros vivimos siempre frente a dos realidades. Dos realidades. Una realidad natural y una realidad espiritual. Entonces, muchas veces, cuando la realidad natural a nosotros nos acosa, comenzamos a quejarnos, comenzamos a debilitarnos en la fe, comenzamos a hablar en incredulidad,
me va mal, estoy enfermo, no sé qué hacer, a los demás les va bien, a mí me va mal. Y comenzamos a deprimirnos, decaernos y tenemos una actitud de incredulidad. Pero lo que tenemos que hacer es confesar la realidad espiritual. Y acá no se trata de mentir, sino que vamos a confesar lo que Dios hizo por nosotros y no lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo por nosotros ahora debe pertenecernos. Dios ya le había dado la tierra a Israel. Sin embargo, Israel todavía no podía entrar a causa de la actitud negativa. Y este fue el informe que entregaron los espías. El pueblo de Dios, 430 años de cautiverio, estaban esperando el cumplimiento de una profecía porque Dios le había prometido, pero ellos no solo soñaban con el cumplimiento, sin embargo, esa actitud le impidió alcanzar el cumplimiento de esa promesa. En 11 jornadas habían llegado allí, en 40 días habían recorrido la tierra, pero finalmente no entraron y demoraron en entrar 40 años. La actitud que usted tenga es poderosa, porque de su actitud va a depender el cumplimiento de la promesa y de la bendición de Dios. Ellos habían contado, habían cantado, habían alabado, habían compartido y habían enseñado que Dios le había prometido una tierra donde fluye leche y miel. Y cuando estaban a punto de entrar, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Mire, yo voy a leer un pasaje de Hebreos. Hebreos en el capítulo 6, desde el versículo 15. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quienes él estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Estaban en el límite, estaban en la línea y no pudieron entrar a la tierra prometida porque tuvieron una actitud negativa. ¿Sabe? En la palabra de Dios hay muchas promesas, muchas. Algunos teólogos dicen que son más de 1000 promesas. Yo nunca las he contado, pero sí sé que Dios nos ha prometido y nos ha profetizado bendición tras bendición. Pero hay gente en medio del pueblo de Dios que vive de promesa en promesa y de profecía en profecía, pero se mueren esperando la profecía o el cumplimiento de esa promesa y nunca la reciben. ¿Y por qué nunca la reciben? Porque eso tiene que ver con la actitud que el hombre tenga frente a Dios. Tenemos que hablar con fe. Tenemos una realidad natural y una realidad espiritual. Confesemos la realidad espiritual. Por ejemplo, si mi realidad es que yo estoy enfermo, yo no voy a vivir hablando de mi enfermedad, quejándome de mi enfermedad, murmurando de mi enfermedad, sino que voy a decir, estoy enfermo, sí, pero por su llaga hemos sido nosotros sanados. Ya hemos sido sanados. Hay una realidad espiritual que se va a cumplir cuando yo tenga una actitud positiva. Estoy pasando problemas económicos. Me va mal, me falta la plata para pagar la luz. Pero Cristo suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Confieso una realidad. No es una promesa, es una realidad porque la Biblia dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por lo tanto, la actitud mía va a gatillar o la bendición o el freno de la bendición. En este caso, para el pueblo de Israel, la actitud negativa le puso freno a la consecución de esa promesa. ¿Por qué?
porque ellos le creyeron a los gigantes. Anac era una raza de gigantes. Estaban los jebuseos, estaban los cananeos, estaban todos los pueblos que Israel tenía que sacar de la tierra prometida, que tenía que luchar con ellos, y ellos no tenían que luchar en sí, sino que era Dios en ellos, porque no es con ejército ni es con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, de tal manera que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios irá delante de nosotros, detrás de nosotros y a nuestro alrededor. Él se levantará alrededor nuestro como murallas de fuego, nos dará, estará junto a nosotros como poderoso gigante. Siempre nos va a dar la victoria cuando nosotros le creamos a Él. Pero cuando comenzamos a creer, a confesar y a llorar lo que estamos sufriendo, entonces nos vamos a quedar pegados y frenados en la realidad natural. Y no vamos a alcanzar esta realidad espiritual que dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso Jesús enseñó a orar así: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. En el cielo no hay pobreza, venga tu reino. En el cielo no hay enfermedad, venga tu reino. Que se manifieste el reino de Dios aquí en mi realidad natural, pero que se manifieste con una realidad espiritual. Por eso Jesús le preguntaba antes de sanar a los enfermos: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Por qué? Porque Él está midiendo la actitud de la gente. Y cuando la gente tiene una actitud de confianza, de fe, de certeza, de deseo de que Dios haga su voluntad en uno, entonces abre la puerta de la bendición. Y la bendición es derramada hasta que sobreabunde. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Dios en esta oportunidad. Moisés había enviado 2 espías para que reconocieran la tierra. Era una tierra de abundancia donde fluye leche y miel. El racimo que traían era extraordinario, pero el informe fue negativo. 10 de esos 2 espías entregaron informe negativo. Miraron la realidad natural sin considerar que Dios estaba con ellos. Y solo 2, que eran Caleb y Josué. Después de 40 años, los únicos que entraron de esa generación fueron Caleb y Josué. Ni Moisés entró. ¿Por qué esos 2 varones entraron? Porque ellos le habían creído a Dios. Eso es importante. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Porque, ¿saben por qué digo que no es creer en Dios? Porque aunque usted no crea en Dios, Dios existe igual. Aunque los incrédulos nieguen la existencia de Dios, Dios existe igual. Lo que sí vale es creerle a Dios. Y creerle a Dios es una intencionalidad del Espíritu. De tal manera que yo hablo confesando lo que Dios ya hizo y no hablo quejándome de lo que estoy viviendo. Cambia mi actitud, cambia mi espíritu. Tengo un espíritu diferente, igual que Caleb. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Entonces esta fue la situación terrible que vivió el pueblo de Israel. En el versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo y delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Cuando David el niño fue a enfrentar a Goliat, ¿sabe lo que dijo? ¿Y quién es este incircunciso que viene a ofender al ejército de Israel? Era así, permítame la expresión, somos chilenos, era así un cabro chico. Era un niño pequeño que se atrevió a enfrentar a un gigante porque él sabía que Dios le daría la victoria. Y vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No vengo por mis propias fuerzas. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de confesión, estamos reconociendo que Dios es primero. No es lo que yo quiero, lo que yo hago, es Dios en nosotros. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, lo hemos recibido de parte de Dios. De tal manera que eso es confesar en fe. Eso es tener un espíritu
espíritu diferente. Eso es tener otro espíritu. Fíjense que, y lo expliqué en una oportunidad, me parece que en este mismo lugar. En el mundo existen dos filosofías, el optimismo y el pesimismo. El optimismo podemos asociarlo con fe porque siempre está mirando la parte llena del vaso. Fe, creen, está mirando la realidad espiritual. Pero el pesimismo es una filosofía de vida que dice que todo está malo. No sé si ustedes han escuchado a alguna persona pesimista. No, me va a ir mal, está todo malo, no funciona. Eso es pesimismo. Dice que todo está mal. ¿Pero qué dice la Biblia? Que todo lo que Dios creó es bueno. Por lo tanto, yo creo en la palabra de Dios y no creo lo que estoy viendo. Y no se trata de mentir, reitero esta expresión. No se trata de mentir, se trata de confesar una realidad espiritual que yo tengo que hacerla y traerla ahora, al aquí y a la hora, en el tiempo presente. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra, así como fue declarado en los cielos. Pero el pueblo no creyó, le creyó más a los gigantes y les tuvo miedo. Y las consecuencias de ese informe nos está diciendo que las actitudes son contagiosas. El pueblo se contagió con el desánimo. Mire qué importante esto. Fueron 10 personas. El pueblo eran como 500.000 personas. Fueron 10 personas que hablaron en forma negativa y contagiaron de pesimismo al pueblo. Por eso, Dios no les permitió la entrada y tuvieron que vagar 40 años. Qué poderosas son las actitudes. Transforman 40 días en 40 años. Y estuvieron vagando por el desierto y ellos, esa generación, no entró a la tierra prometida a causa de su incredulidad. La pregunta es, ¿puede haber incredulidad en el pueblo de Dios? Claro, es fácil confesarlo, pero otra cosa es vivirlo en fe, hablar en fe. Yo creo que Dios lo va a hacer. Me parece que hace un par de días lo mencioné acá. Dentro de mi ministerio me ha tocado muchas veces hablar con gente que está desanimada porque los problemas le agobian. La economía, la enfermedad, la familia, le agobian. Y cuando yo he ido a tratar con esta gente, lo único que yo he hecho es despertar su fe en sus corazones. Dios va a hacer su voluntad, Dios no lo va a permitir, Dios lo va a hacer. Y cuando la gente se anima, han visto los resultados poderosos de parte de Dios. Después me han dicho, Dios me respondió. Obvio que le va a responder, pues si Dios no es sordo, claro que le va a responder, pero estaba esperando que usted cambiara de su actitud. El Swiss, como dice nuestra pastora, el Swiss. Claro, porque nosotros tenemos, humanamente hablando, tenemos una actitud tan realista que pensamos que esto es todo, pero no entendemos que nosotros vemos solamente una parte del universo, pero en el universo gobierna Dios y Dios está dispuesto a traer su reino al aquí y ahora. Quiere que vivamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Si Dios nos creó ganadores, Dios nos creó benditos, Dios nos creó bajo bendición, Dios nos creó, fíjese que en la creación, cuando Dios creó al hombre, varón y hombre los creó y les dijo que de todo el fruto de la tierra podían comer. No les dijo tienen que trabajar, no, coman nomás porque ya la bendición está. Sin embargo, a causa del pecado, ahora tienen que trabajar con el sudor de su frente. Pero Dios creó al hombre con bendición. Y cuando nosotros en Cristo hemos sido liberados del pecado, entonces volvemos a la bendición original. Cristo quiere bendecirnos, el Señor quiere bendecirnos, quiere vernos sanos, quiere vernos prosperados, quiere vernos engrandecidos, pero depende de nuestra fe, de nuestra actitud. Porque puedo tener conocimiento de la palabra, pero puedo tener un espíritu negativo. Lo importante es que Caleb tenía otro espíritu, un espíritu diferente. Por eso solamente a Josué y Caleb Dios les permitió entrar a la tierra prometida
y todo el resto del pueblo no entró a causa de su incredulidad. En el capítulo 14, versículo 36 al 38 dice así: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, fíjense, hablaron mal y toda la congregación murmuró, porque la actitud es contagiosa. Y habiendo hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. El versículo 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Esos 10 pesimistas murieron con plaga. Solamente quedaron 2 vivos, que fueron los que tuvieron un espíritu diferente. Otro espíritu, una buena actitud. Entonces, el espíritu, la actitud de cada persona es contagiosa. Y en esto prestemos atención. Veamos, por ejemplo, con quién nos rodeamos. Si hay gente que solamente murmura, critica y habla mal, yo creo que es tiempo de cambiar las amistades. Tenemos que juntarnos con gente que hable en forma positiva, que hable en fe. Y si yo personalmente me junto con gente negativa, es porque yo voy a influir sobre ese grupo y no ese grupo sobre mí. Porque hay gente que critica que en la iglesia lo único que hacen es pedir plata. En la iglesia lo único que hacen es perder el tiempo. Esa gente negativa va a cambiar su fe por incredulidad. Y al final usted va a terminar diciendo, oye, es verdad, el pastor sacó corbata nueva. Esa gente va a influir porque la actitud es contagiosa. Elijamos bien nuestras amistades, elijamos bien el entorno nuestro. Si no somos capaces de nosotros influir sobre ellos, bueno, cambiemos el grupo y juntémonos con gente que hable en fe, que le crea a la palabra de Dios, porque la actitud es contagiosa. Ahora, obviamente, si la actitud es contagiosa, por alguien empezó el tema, alguien empezó a hablar primero, y cuando habla uno, después habla el otro, y todos están de acuerdo. Fueron 12 los que Moisés envió a reconocer la tierra, y los teólogos de este tiempo se preguntan, ¿cuál habrá sido el primero que comenzó a murmurar? Y yo hice un estudio, a mí me gusta estudiar, ¿sabe? Y por los nombres de esta gente vamos a deducir quién fue. Eran 12. El primero era Samúa, Samúa que significa renombre, importante. El segundo era Zafat, que significa Dios ha juzgado. El tercero era Caleb, que significa literalmente perro. Perro en el buen sentido, por la fidelidad. El perro es un animal fiel. El cuarto era Oseas, que significa salvación. El quinto era Palti, que significa liberación. El sexto era Gadiel, Dios es mi herencia. El séptimo era Gadi, que significa afortunado. El cuarto era Amiel, que significa Dios es mi pariente. El 2, 4, 6, 8, el noveno, no, el décimo sería, era Jehuel, que significa la majestad de Dios. El que sigue es Navi, muy secreto o íntimo. Y el último, Setur, que significa el que esconde, el que oculta, el falso. Y los nombres en ese tiempo hablaban de la actitud de la gente. Y creo no equivocarme, que fue Setur el que comenzó el mal comentario y contagió a los 10 y los 10 contagiaron al pueblo. Por lo tanto, si la actitud es contagiosa, juntémonos
con gente que tenga buena actitud. Acérquese a gente de fe, que hable en fe y que le crea a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Es fácil determinar quién le ha creído a Dios y quién no le ha creído a Dios. Entonces, esta experiencia que tuvo el pueblo de Israel, obviamente que debemos aplicarla a nuestras vidas. Leí claramente el informe, el pasaje de Hebreos que dice en el versículo 19 del capítulo 6, Hebreos dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, es decir, a causa de una actitud negativa. Por último, tenemos que decir, y como conclusión, que debemos cuidar nuestras actitudes, porque son tan poderosas que convierten 40 días en 40 años. Por eso el apóstol Pablo escribió ahí en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. En la actitud que tengamos, seamos renovados, porque el viejo hombre es engañoso. Cambiemos la actitud. Fíjese que el mismo Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, nadie tenga en poco tu juventud, sino tú tienes que ser ejemplo en espíritu. Ejemplo en espíritu. Cuando la palabra espíritu es traducida en forma correcta en este pasaje, se refiere a la actitud o la intención. Nosotros tenemos que ser ejemplo en actitud y en intención. ¿Con qué intención yo hago las cosas? ¿Con qué actitud hago las cosas? Tenemos que ser ejemplo en espíritu. Entonces, esto es lo que determina la capacidad nuestra para recibir la bendición o para rechazar la bendición. Si hay una actitud positiva, entonces con seguridad la promesa de Dios que está sobre su vida se va a cumplir. Pero si hay una actitud negativa, vamos a estar a las puertas de recibirla y no la vamos a recibir a causa de incredulidad. Qué triste y qué trágico es vivir toda la vida pensando en que Dios me va a bendecir. Hasta que me muera, voy a seguir pensando que Dios me va a bendecir. No puedo vivir de profecía en profecía y de promesa en promesa. En algún momento se tiene que cumplir en mi vida. Entonces, ¿cómo hacer para que esa profecía dé alumbramiento? ¿Cómo hacer que esa promesa se cumpla? Cambiando mi actitud. Con este ejemplo podemos verlo claramente. Profecías y promesas que no se cumplen en nuestra vida, ellos no conquistaron porque escucharon a quien no debían. Lo privaron de lo que Dios quiere hacer por ellos. Tenemos que saber a quién le ponemos oído, si a las amistades que hablan de incredulidad o a la voz que sale de un púlpito. Tenemos que saber qué voz es la que nosotros vamos a escuchar y a creer. Por eso tenemos que saber elegir nuestras amistades. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su palabra en nosotros. Si bien es cierto, en la realidad natural nosotros no podemos controlar las circunstancias, no podemos controlarlas. Nos vamos a enfermar, vamos a tener problemas económicos, vamos a tener cualquier clase de problema. Esa parte no podemos controlarla, pero sí podemos elegir la actitud con la cual nosotros enfrentamos la vida. Podemos elegirla. Y si tenemos un espíritu diferente, entonces la promesa está a punto de cumplirse en su vida. La profecía está a punto de cumplirse en su vida cuando usted tenga un espíritu diferente. La actitud es poderosa, ya dije, convierte 40 días en 40 años. Ahora, tenemos que desarrollar actitudes correctas. No vivir quejándose, no hacer alarde de mi problema, sino confesar verdades espirituales creyéndole a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O si estoy enfermo, es cierto, estoy enfermo, pero la palabra dice, por su llaga hemos sido nosotros sanados. Y si estoy cansado, bueno, el gozo del Señor es mi fortaleza. Siempre confesando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos venga a nuestras vidas.
¿Estoy pasando un problema económico? Bueno, pero mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria. Siempre confesión de la palabra. Con mis propias fuerzas no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confesión de la palabra, confesión de la palabra. Es cosa de imitar lo que dijo Job. Job dijo: aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo sé que mi Redentor vive. Confesión de la palabra. Eso es importante. O la actitud de Habacuc. ¿Qué dijo Habacuc? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Confesión de la palabra. Aunque esté pasando por malos momentos, sé que mi Redentor vive, sé que me sacará en victoria, porque Cristo prometió llevarme de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por lo tanto, Cristo tiene que ser mi vida y no estarme fijando en lo que estoy viviendo. Porque obvio, en esa tierra habían gigantes, y los gigantes representan los problemas o las pruebas que podamos tener. Nosotros siempre vamos a vernos rodeados de problemas. En el mundo tendréis aflicción, siempre vamos a estar rodeados de problemas, pero mi actitud va a determinar si yo soy victorioso sobre los problemas o sencillamente los problemas me van a tragar como la tierra traga a esas langostas. Eso era la actitud que ellos tenían. Pero, hermano, y a ustedes que están allí también en la casita, les tengo una noticia hoy. En tu problema, Dios te está preparando para ganar, para poseer y para multiplicarnos en la tierra. Dios quiere que disfrutes de la abundancia que Él te ha entregado. Así que ahora tenemos que hacer una declaración de fe diciendo: me prepararé para mi más grande conquista. La prueba me está preparando para ser victorioso. Pero yo voy a ver la victoria cuando le crea a Dios. Y de esa forma nosotros en definitiva alcanzaremos la victoria que Cristo alcanzó. Porque Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una palabra o una confesión de fe. Por lo tanto, yo le voy a creer a la palabra de Dios y voy a rechazar esta confesión negativa que es la que me está rodeando. Porque esa es la única forma para alcanzar la victoria. El ejemplo ya lo vimos en el pueblo de Israel. Teniendo una promesa durante 430 años, no fueron capaces de entrar estando en el límite. Pudiendo dar un paso más, entrar a la tierra prometida, no pudieron a causa de su incredulidad. Así que a confiar en el Señor, a confesar en forma positiva la palabra de Dios. Les invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor, porque a través de tu palabra nosotros podemos entender que va a depender de una actitud llena de fe, la consecución de la victoria y de la promesa, el cumplimiento de esa profecía para nuestras vidas. Yo bendigo, Señor, a esta congregación que en este día ha escuchado esta palabra, Señor, y ruego que sea tu Santo Espíritu el que permita que esta palabra quede arraigada en sus corazones, Señor, y pueda dar el fruto para el cual tú enviaste esta semilla, Señor. También te ruego por los que están en casa, Señor. Despierta esa fe, Señor. Rechazamos toda incredulidad en el nombre de Jesús y declaramos una victoria porque hemos creído en el Todopoderoso, en el que creó los cielos y la tierra, en el que está al lado nuestro como poderoso gigante, el que ha conseguido la victoria por nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Póngase de pie y dele el mejor aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes, aleluya. Gracias, 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 Señor Jesucristo. Te bendecimos, te alabamos.